Hola, buenas noches iglesia, Dios los bendiga a todos y hoy estamos un miércoles más para estudiar la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 11 del libro de los Hechos, desde el versículo 4 al versículo 18, donde estaremos viendo la explicación del apóstol Pedro a los hermanos de Jerusalén, más precisamente los de la circuncisión. Vamos a leer lo que nos dice el texto bíblico en Hechos 11, versículo 4 en adelante. Dice así: Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió desde el cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y les dijo: Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Bueno, hasta ahí, hermanos, leímos. En el versículo 4 al 18 vamos a estar culminando con la primera sección de este capítulo 11 que titulamos La explicación de Pedro. Como vimos en la clase anterior, la disputa que hubo entre los de la circuncisión y Pedro, me gustaría aclarar un poquito más lo que eran los de la circuncisión, ya que la clase pasada lo dije de una manera muy escueta. Los de la circuncisión eran judíos que consideraban indispensable que los nuevos cristianos pasaran por el rito de la circuncisión para ser considerados miembros de la iglesia. Si un gentil no era circuncidado, no era acepto o no podía obtener la salvación del Señor Jesucristo. Y por eso se escandalizaron cuando Pedro entró a la casa de hombres incircuncisos. Hasta ahí queda claro entonces lo que eran los de la circuncisión, que fueron los que disputaron con el apóstol Pedro. Ahora, hermanos, de ahí podemos sacar algo práctico. Siempre a lo largo de la iglesia han habido diferencias doctrinales entre sectores de la iglesia. Y muchas veces eso trae una separación. Yo creo que hay doctrinas que sí nos separan, nos dividen y que son más peligrosas que otras. En este caso era una doctrina peligrosa, ya que el apóstol Pablo, cuando tuvo que escribir a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 2 y 4,
Pablo tuvo que ser severo con los miembros de la iglesia de Galacia porque ellos habían sido invadidos en ese tiempo por un grupo que se llamaban los judaizantes, o un grupo de personas judías que fomentaban a la gente a que se circuncidara y guardara la ley de Moisés para ser salvos. Y Pablo, escribiéndoles a los Gálatas en su carta en el capítulo 5, versículo 2 al 4, dice: si se circuncidan, de nada aprovecha Cristo, pues de él se están desligando. Los que por la ley creen que serán justificados, de la gracia habéis caído. Y eso lo vamos a ver también en capítulos posteriores, la lucha que tenía Pablo con los judaizantes. Ahora, veamos cómo Pedro en el versículo 4 comienza a dar la explicación. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. El versículo 4 dice que entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: él, al decir que comenzó a contarles por orden lo sucedido, implica paciencia que el mismo Señor Jesucristo practicó con él y que él mismo aprendió para poder explicarle a esa multitud o a ese grupo de judíos enojados, ¿verdad?, con la actitud de Pedro. Pedro tuvo paciencia para poder explicarles todo lo acontecido y detalladamente. Continuamos. Versículo 5. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. El propósito de Pedro en estos versículos no era solo poder explicar, sino también convencer a aquellos que estaban escuchando, a los de la circuncisión. Y él, con mucha sabiduría, ¿verdad?, comienza a relatar lo que ya explicamos detalladamente en el capítulo 10, cosa que no voy a repetir. Aunque él agrega algunas cosas aquí que son muy interesantes para que se nos haga un panorama más amplio de lo que aconteció en ese lugar, en la casa del centurión Cornelio. Continuamos aquí diciendo que algo que me parece muy interesante: hubo cosas en la explicación del apóstol Pedro a los hermanos de la circuncisión que le demandaban a él una explicación, que iban cambiando el corazón de esos hombres a medida que Pedro iba avanzando en su explicación. Primeramente en el versículo 5 dice así: estaba yo en la ciudad de Jope orando. Cosa importante aquí. Pedro estaba orando. Ya la primera cosa que él introduce en su explicación: él estaba cumpliendo con sus deberes espirituales. Él estaba orando. Y cualquier judío y cualquier persona sabe que cuando alguien está orando, seguramente lo que viene es de parte de Dios. Yo fui guiado porque estuve orando. Cuando uno puede decir yo estaba orando por esto, es una señal de que realmente Dios está detrás de todo eso. Sabemos que muchas veces el enemigo intenta distorsionar nuestras vidas o nuestro entendimiento, pero aquí Pedro estaba bien seguro porque él estaba orando. Primera cosa, en su explicación, él dice que él estaba orando. Es muy importante. Yo le pregunto a menudo a las personas cuando vienen, por ejemplo, una chica: pastor, tengo una relación, o estoy por comenzar una relación con un muchacho que conocí, para dar un ejemplo simplemente. Y yo le digo: ¿estás orando por eso?
¿Dios realmente te está indicando que hagas esto? No, la verdad que no he estado orando mucho, me dejé llevar un poco por la atracción física. Bueno, de ahí ya arrancamos mal. Pero en el caso de Pedro, sí estaba orando. Él ya comienza su explicación diciendo que era un hombre que era espiritual, que estaba orando, cosas que no tenían que explicarle mucho a los demás apóstoles y a los que estaban ahí reunidos en Jerusalén, porque sabían que Pedro era un hombre de oración. Segunda cosa que el versículo 5 también dice, que vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Aquí él dice otra cosa importante. Él ve una visión, no era algo de hombre, una visión que desciende de las 4 puntas como un gran lienzo que desciende y se pone frente de él. Otra cosa, otro detalle importante que Pedro en su explicación da es eso. Él ve una visión y ellos sabían ante quién estaban parados. Los de la circuncisión sabían que Pedro no era ninguna persona que iba a mentir. Por lo tanto, en su discurso, en su explicación, al introducir primero la oración, al decir después que había visto una visión y que esa visión había descendido del cielo, ya le estaba diciendo, esto no es algo mío, hermanos, esto es algo que vino del cielo. Y esos ya son elementos importantes para comenzar la explicación de por qué Pedro había entrado a la casa de Cornelio. No era una cosa de hombres, era algo que Dios mismo estaba provocando. Yo estaba orando y luego vi una visión que descendió del cielo que todos sabemos que estaba lleno de animales. Continuamos con el versículo 6. Pedro en su explicación dice, cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y en el versículo 7 nos dice otra cosa importante. Y oí una voz del cielo. Él no dice aquí que es la voz de Dios, pero por el versículo siguiente podemos entender que los de la circuncisión entendían que era la voz de Dios. Él dice simplemente, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Aquí al decir que él escuchó una voz en el contexto de ese lienzo que él estaba mirando, todo está rodeado de espiritualidad, de experiencias sobrenaturales, cosas que también ayudan, aportan para convencer a esos judíos de la circuncisión. Yo estaba orando. Segundo, yo vi una visión. Yo escuché una voz. Entonces, todos son elementos que van sumando para que el corazón de parte de los de la circuncisión, que hasta entonces estaba endurecido, fuera ablandándose paulatinamente. Pedro estaba orando. Pedro vio una visión que venía del cielo y ellos entendían bien que si venía del cielo es algo que provenía de Dios. Pedro escuchó una voz que le decía, mata y come. O sea, todas esas cosas, todos esos elementos ayudan, aportan a la explicación de Pedro para convencer a los judíos de la circuncisión. Continuamos con el texto que dice en el versículo 8, y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Pedro encuentra un punto de identificación con esas personas que le estaban indagando, pues él les dice que fue el primero en oponerse a esa visión celestial que estaba viendo. Por lo tanto, si había alguien duro y más duro aún que los de la circuncisión que estaban interrogando a Pedro, era él mismo. O sea, hermanos, yo mismo me negué a aceptar esa orden que recibí de Dios de mata y come. Yo mismo no entendía y por eso dije no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado por mi boca.
Entonces él ahí encuentra un punto de identificación, un punto de concordancia con aquellos que lo estaban escuchando. Pedro se opuso primeramente como nos estamos oponiendo nosotros. Son elementos importantes que Pedro introduce en su explicación y que van ablandando el corazón de ese grupo de personas que lo interrogaban. Yo mismo me opuse a esto como ustedes se están oponiendo a lo que yo les estoy explicando. Dios trató conmigo y también Dios quiere tratar con ustedes. Versículo 10. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Cuando Pedro explica que esto sucedió 3 veces, es importante porque era una señal de que realmente Dios estaba insistiendo. Los judíos sabían bien que el número 3 es muy importante en la Biblia. Para que tengan una idea, el número 3 es mencionado 467 veces y siempre tiene que ver con la divinidad. Por ejemplo, la Trinidad. Pero también podemos ver, para hacer una referencia, porque hay muchísimas más que no las voy a mencionar en este estudio, cuando los serafines allá en el libro de Isaías le dicen al Señor, Santo, Santo, Santo. O sea, 3 veces santo. Siempre para aquellos que estudian la numerología bíblica, el número 3 es importante porque habla de divinidad. Entonces ellos entendían que cuando esa voz vino por tercera vez, no solamente era que Dios estaba insistiendo en el llamado hacia Pedro, sino que era algo que provenía realmente de Dios, porque esa experiencia Pedro la tuvo 3 veces, y eso no es un dato menor. Otro elemento que se introduce aquí en la explicación de Pedro a los de la circuncisión, para que ellos fueran aceptando que lo que estaba diciendo Pedro era de parte de Dios. El versículo 11 dice así: y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el versículo 12 dice así: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. En esta primera parte del versículo 12, él introduce otra cosa, que es: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Esos 3 hombres, que no les dice aquí que eran 3 hombres gentiles, pero se suponía, esos 3 hombres habían venido de Cesarea, y mientras estaban golpeando la puerta, el Espíritu le dijo, en medio de la oración a Pedro, que fuese con ellos, que no se opusiera a ir. Y aquí vemos que Pedro introduce otro elemento más en su discurso, que es al Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, me habló. Toda esta explicación está cargada de experiencias espirituales a las cuales los de la circuncisión no se podían negar. Pero no solo eso. En el versículo 12, la parte B, es muy interesante lo que dice aquí. Dice: fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón. Qué importante lo que dice aquí el versículo 12, la segunda parte, la parte B del versículo. Que fueron también conmigo estos 6 hermanos. O sea, que esos 6 hermanos, los hermanos que acompañaron a Pedro a la casa de Cornelio desde Jope, que eran judíos de la circuncisión, ellos eran testigos que lo que estaba contando Pedro era verdad. O sea que si alguien interrumpía la explicación de Pedro y les decía que eso no podía ser, Pedro tenía a esos 6 testigos que podían decir claramente: nosotros estábamos ahí. Y ellos estaban ahí presentes. Qué importante es tener testigos. Y Pedro tenía a esos 6 hombres que bien hizo en llevarlos hasta Jerusalén, porque eran testigos presenciales de todo lo que había ocurrido en ese lugar.
Otro elemento más muy importante que da veracidad al testimonio, a la explicación del apóstol Pedro. Continuamos con el texto. Versículo 13. Cuando ellos llegan a la casa de ese varón, porque Pedro aquí en ningún momento habla de Cornelio ni la posición de Cornelio, él se refiere a Cornelio como un varón, tal vez no queriendo decir ni la posición militar, ni que Cornelio era un centurión romano, cosa de no traer más prejuicios sobre los hermanos de la circuncisión que estaban aceptando hasta entonces la explicación detallada que les estaba dando el apóstol Pedro. O sea que Cornelio no se nombra, simplemente hablan de un varón. Sabían que era gentil nada más, pero no sabían quién era. Y hablan de que ese varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. En el versículo 13, otro elemento que se agrega es que ese varón gentil también tuvo una experiencia sobrenatural, una experiencia espiritual, que fue la visión de un ángel. Un ángel se le presenta y les da directivas. Dentro de lo que le dice es que fueran a buscar a Pedro a la casa de Simón el curtidor. Por lo tanto, también este es otro elemento que se suma a todos los elementos ya mencionados que convencen. Un testimonio, una explicación convincente que Pedro está relatando de los hechos acontecidos. También el varón al cual nosotros fuimos, que vive en Cesarea, él también tuvo una experiencia espiritual. Él vio un ángel que le dio directivas. Entonces, todo daba a entender que la explicación de Pedro era una explicación verdadera, era una explicación cargada de elementos espirituales y experiencias sobrenaturales y testigos aún presenciales que estaban para apoyar todo lo que decía Pedro. Y a esto se le suma que ese mismo varón también tuvo una experiencia espiritual. No había cabida aquí para cosas de hombres. Todo lo que vivió Pedro era real. Y cada detalle que agregaba convencía más el corazón de ese grupo de hombres que estaban escuchando su explicación, que al principio, en medio de la disputa, demandaban. Continuamos aquí con el versículo 14, y es un versículo que yo quiero subrayar. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hermanos, qué importante lo que dice aquí el apóstol Pedro. Estas palabras que introduce Pedro no están en el capítulo 10. Y Pedro las relata de una manera muy clara. Aquí vemos como una novedad en el versículo 14 que el ángel le dice a Cornelio o a ese varón que él, o sea Pedro, te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hermanos, te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Las palabras que iba a hablar el apóstol Pedro eran palabras de salvación. El mensaje que tenía el apóstol Pedro era un mensaje de salvación, al igual que tenemos hoy nosotros. Por eso es tan importante ver cuál fue el mensaje que le dio Pedro a esos hombres. Es el mismo mensaje que debemos entregar nosotros ahora, no un mensaje aguado o un mensaje distorsionado o lejano a lo que es el plan de salvación bíblico. Porque sabemos bien, como estudiamos en el capítulo 10, que Pedro habló de la vida del Señor Jesús, del ministerio del Señor Jesús, cómo Dios se había manifestado a través de Jesús con señales, con prodigios, con milagros.
Pero también Él les habla de la muerte. O sea, que en el mensaje es la vida de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, cómo murió colgado en un madero. Pero también les habla de la resurrección de Jesucristo, el juicio venidero, y termina con la oportunidad de que todos aquellos que creyeran en Él pudieran alcanzar la salvación a través de la fe en Jesucristo. Y este es el mensaje que trae salvación. Este es el mensaje que puede salvar a mucha gente. Y más en estos tiempos donde la gente está haciéndose un montón de preguntas. ¿Qué pasará? ¿Qué acontecerá con el mundo? Muchos tienen pavor. Y les quiero decir que es una buena oportunidad para que nosotros prediquemos una palabra de salvación, en la cual estén presentes la vida de Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo, también la resurrección del Señor Jesucristo, el hecho de que Dios juzgará un día al mundo, que los hombres daremos cuentas a Dios por nuestras acciones. Y por último, y creo que es lo más importante, es la oportunidad de que las personas, a través de la fe en el Señor Jesucristo, hallen la salvación, hallen el perdón de sus pecados. Hermanos, yo quiero decirte algo muy importante. Hay muchos versículos que hablan del arrepentimiento. Siempre el Señor llamó al arrepentimiento a las personas desde que vino a esta tierra. Arrepentíos, dijo Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿qué es lo que debes hacer tú como persona que no vas a una iglesia o que no tienes cultura religiosa o que no sabes cómo acercarte a Dios? ¿Cuál es el primer paso que debes de dar? Por supuesto, creer que hay un Dios, creer en el que Dios ha enviado, que es Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero también nos habla del arrepentimiento. Yo quiero leerles algunos versículos que hablan de la importancia del arrepentimiento. Hay muchos más, pero solamente quiero mencionar algunos para que tengamos una idea de la importancia del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en este tiempo que dice que no tiene que arrepentirse de nada, que ellos no hicieron nada malo a nadie. Sin embargo, la Biblia nos llama al arrepentimiento porque hemos pecado contra Dios. Y si vos querés tener paz, y si vos querés tener una vida abundante, una vida plena y querés reconciliarte con Dios, es a través de la fe y el arrepentimiento. Veamos lo que nos dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos habla de una confesión de pecados, nos habla de arrepentirnos de nuestros pecados y que Dios va a ser fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos absolutamente de toda maldad. Sí, amigo, escuchaste bien, porque hay gente que cree que tiene una maldad que no puede ser perdonada. Tú puedes ser perdonado. Así hayas cometido pecados atroces, Dios te da la oportunidad de confesarte delante de Dios y arrepentirte. Tú no tienes que confesarte delante de ningún sacerdote, delante de ningún hombre, a no ser que tú creas necesario, porque pecaste contra una persona, ir a confesárselo a él o a ella. Pero lo principal aquí es pedir perdón a Dios por los pecados. Ayer hablaba con una persona y le decía que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, a uno de sus lados, había un hombre, un ladrón, que solamente le dijo a Jesús: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y Jesús en ese mismo momento le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre, por más pecados como ladrón o como malhechor que haya cometido,
En ese momento recibió el perdón de los pecados solamente por haber recibido al Señor Jesucristo, solamente por haber creído y haberle dicho que se acuerde de Él. Ustedes pueden observar que claramente el Señor lo único que quiere es un corazón constrito y humillado. También nos dice el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí vemos en Hechos 3:19 que el Señor también pide que la gente se arrepienta y se conviertan para que sean borrados los pecados. Y de esa manera vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, tiempos de gozo, tiempos de paz, tiempos donde uno siente realmente una comunión especial con el Espíritu Santo. Paz que falta en la sociedad actual. Paz que no existe porque lo único que hay es temor y mucho temor a lo que vendrá. Por lo tanto, es muy importante tu arrepentimiento. Otro versículo que habla del arrepentimiento es Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, todo el tiempo que estuviste ignorando las cosas de Dios, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No manda a algunos hombres y en algunos lugares, no. A todos los hombres, incluye toda tribu, raza, lengua y nación. En todo lugar, o sea, en todo país o población del mundo, que se arrepientan. Dios manda a todos y en todo lugar, y esto no excluye a nadie, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Ya pasó el tiempo de la ignorancia, ya pasó el tiempo de que, aunque fuera deliberada tu ignorancia, aunque no querías escuchar de Dios, es tiempo que ahora prestes atención a Dios. Dios quiere que te arrepientas, Dios quiere que todos nos arrepintamos y esto es lo que Dios está llamando en este momento, a que nos arrepintamos. Y hay muchos versículos más que hablan del arrepentimiento, pero yo quiero decirte algo. Yo me detuve en el versículo 14 porque habla precisamente de la importancia de que los hijos de Dios tenemos un mensaje de salvación, el cual tenemos que entregar a las personas. Y las personas tienen que responder para ser salvas, para ser perdonadas por Dios. Bueno, continuamos con el versículo 15. Dice, y cuando comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Qué importante esto. Aquí también otro elemento que introduce Pedro en su explicación. El Espíritu Santo se derramó, no hace acepción de personas. Así como se derramó judíos de la circuncisión o hermanos de la circuncisión, como ustedes, como nosotros, así también se derramó sobre ese grupo de gentiles que estaban ahí y que ustedes consideraban gente indigna o inmunda. El Espíritu Santo se puede derramar sobre cualquier persona que escucha el mensaje de salvación con fe, sobre cualquier persona que escucha el mensaje de salvación con arrepentimiento. Y eso es lo que Dios te quiere decir en esta noche, mi amado, mi amada. Continuamos con el versículo 16 y 17 de esta lección y dice así: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esa promesa también había alcanzado a ese grupo de personas gentiles, no solo los judíos, sino también ahora los gentiles. Ahora vemos el versículo 17. Si Dios, es la conclusión que saca Pedro, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, y dice así, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Como diciendo, si Dios está mostrándome evidencias tan claras de que realmente está aceptando
y está llamando al arrepentimiento y está salvando a este grupo de gentiles, ¿quién soy yo, por más apóstol que sea, para resistirme a lo que Dios está queriendo hacer? Ahora, todos esos elementos, y los quiero recordar para sacar en limpio, como por ejemplo, que estaba orando allá en el versículo 1, también vimos que Pedro vio una visión, otra cosa importante, la voz de Dios que escuchó Pedro, también cómo él se resistió y de esa manera se identifica con el sentir que tenían los judíos de la circuncisión, que hasta entonces estaban duros. También las 3 veces que sucedió lo mismo, o sea, la urgencia de Dios en estar llamándolo a Pedro a este ministerio, y también el 3, número asociado con la divinidad y que los judíos sabían bien. También otra cosa para sacar en limpio, la voz del Espíritu, la guía del Espíritu, que también aquí va convenciendo a esos hombres que realmente Dios estaba detrás de todo lo que había acontecido con Pedro y que Pedro ahora estaba explicando a esos hombres de la circuncisión. Otra cosa importante, los 6 testigos, los 6 hombres judíos de Jope que viajaron con Pedro hacia Jerusalén y que eran testigos presenciales de todo lo que había ocurrido. Era realmente un mensaje que tenía respaldo, era un mensaje que estaba cargado de experiencias espirituales, y esos 6 hombres estaban ahí para darle veracidad al hecho, para no dejar mentir a Pedro. Y todo eso hacía que los judíos de la circuncisión fueran ablandando el corazón ante evidencias abrumadoras. Bueno, otra cosa importante aquí es que también ese varón, Cornelio, que no lo menciona, pero dice, ese varón gentil tuvo una visión del ángel que lo mandaba a llamarme. Y que les dijo que yo tenía palabras de salvación para ellos. Entonces vemos, hermanos, tenemos mensajes de salvación para toda la gente que no tiene a Jesucristo. Usted y yo, la iglesia, tiene un mensaje para dar hoy. Los políticos ya no saben qué decir, la gente no sabe qué decir, no se explican lo que pasa, pero nosotros tenemos el mejor mensaje que podemos dar, que podemos ofrecer a esta humanidad perdida. El mensaje de perdón de pecados, el mensaje de la fe en el Señor Jesucristo, el mensaje de la vida eterna. Y así continúas diciendo, el Espíritu Santo se derramó sobre todos ellos, así como se derramó sobre nosotros. Y la conclusión que saca Pedro, que si así como se derramó sobre nosotros los judíos, se derramó sobre los gentiles, yo, ¿quién soy para poder resistirme a los planes de Dios? Lo que Dios quiere en la iglesia es que la iglesia estaba viviendo un periodo de transición. Y en los versículos que vamos a estudiar, a partir del versículo 19, vamos a verlo eso más claramente, cómo la iglesia pasa por un periodo de transición, de ser una iglesia que solamente era un mensaje para los judíos, pasó a ser una iglesia que se expandió por el mundo conocido de la época. Más precisamente vamos a comenzar con el ministerio de Bernabé. Amén. Bueno, ante tanta evidencia, esos hombres de la circuncisión, en el versículo 18 dice así: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí vemos que ellos, cuando oyeron estas cosas, el texto dice callaron. Cuando hablan de callaron, significa que hicieron un silencio de meditación sobre toda la explicación llena de evidencias que les estaba dando el apóstol Pedro. Y callaron por un tiempo. Pero luego hay un estallido de alabanza y adoración. Dice el texto, y glorificaron a Dios diciendo, comenzaron a adorar a Dios,
dando gracias. Miren qué diferencia. Esos hombres de los primeros versículos que se oponían a que Pedro tan solo había entrado a la casa de un gentil. Y ahora, después de la explicación de Pedro, un estallido de alabanza. Glorificaban a Dios, alababan a Dios, comprendieron, a ellos se le abrieron los ojos como anteriormente se le abrió a Pedro. Se le abrieron totalmente los ojos y comenzaron a adorar al Señor. Y como conclusión ellos dicen: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y lo dicen con signos de exclamación. Lucas lo escribe así. O sea que lo dicen en medio del gozo, en medio de la alegría que sentían esos hombres. Si bien les costó aceptarlo, después de la explicación que el apóstol Pedro les da, y con tanta evidencia exhibida, se derrumbaron, se rindieron. Realmente Dios les dio o le está dando la oportunidad a los gentiles de que también ellos se arrepientan y de esa manera puedan ser salvos. Qué importante es esta conclusión que estos hombres sacan. Se dejaron moldear por Dios. Hay mucha gente hoy que está dura delante de la presencia de Dios. No quiere aflojar, no quiere ver. Y es necesario que se les exponga la palabra, que se les explique el plan de salvación para que de esa manera puedan entender. Por supuesto, eso dependerá de ellos, dependerá de la decisión de fe que puedan tomar después de explicarles el plan de salvación. Porque no nos olvidemos que nosotros tenemos palabras de salvación para este mundo. Pero esos hombres se dejaron tratar. Ahora, hay mucha gente dura, hay mucha gente que se resiste, hay mucha gente que no quiere saber nada. Pero cuando se le explica correctamente, ahí muchos van a entender. Como aplicación práctica, yo no sé cuánta gente dura conoces, pero tal vez esa dureza es por desconocimiento. Tal vez esa terquedad es porque nunca nadie les explicó y nadie les habló claramente lo que es el mensaje de salvación. Están cargados de prejuicios, están cargados de dudas, pero ¿quiénes somos los encargados de sacar esas dudas? Sino nosotros, los hijos de Dios. ¿Quiénes somos los que tenemos palabras de vida eterna y de salvación para la gente, sino nosotros, los hijos de Dios? Por lo tanto, hermanos, como aplicación práctica, pongamos manos a la obra. Dios quiere que tú y yo prediquemos el mensaje de salvación a la gente, bien explicado, cosa que la gente pueda entender de una manera sencilla, que Dios ofrece perdón, salvación y vida eterna a través de la fe en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y es importante lo que nos dice Pedro capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si se nos da la oportunidad de que alguien nos ataque o que alguien nos pida una explicación de por qué nosotros tenemos fe, de por qué nosotros estamos tan tranquilos, bueno, es la oportunidad para que nosotros estemos preparados para decirles, sabemos bien que nosotros tenemos palabras de vida eterna, pero hay que estar preparados. Si a mí se me da esa oportunidad, yo no voy a estar siempre dependiendo de otros, yo puedo dar esa palabra, yo puedo dar palabras de salvación, pero por eso aquí Pedro capítulo 3, versículo 5 dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que inclusive nos ataca. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia, o sea, con un corazón manso, no altanero, y con respeto y con reverencia, dice la palabra de Dios, dar la explicación, dar la razón de nuestra esperanza puesta en Cristo Jesús. Con esto me despido, mis hermanos, y nos vemos la lección que viene. Dios
los bendiga ricamente.